Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Juntos una mañana más, compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno. Para nosotros es un placer compartir estas importantes verdades de las Sagradas Escrituras. Pidámosle a nuestro Altísimo Padre que nos permita contar con su sabiduría, entendimiento, comprensión y la presencia del Espíritu de su amado Hijo para el tema de hoy que titulamos El profeta Juan el Bautista. El texto bíblico lo encontramos en Lucas capítulo 1 verso 13 que dice: Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Al parecer Zacarías y Elizabeth pertenecían a ese pequeño grupo que estudiaba ansiosamente las profecías y esperaba la venida del Mesías. Según la literatura rabínica, la palabra justo se aplica a acciones específicas, tales como dar limosnas y cumplir con los reglamentos religiosos. Sin embargo, es evidente que en el caso de Zacarías y de Elizabeth, su justicia era mucho mayor que conformarse externamente con la ley. No eran simplemente legalistas, sino cuidadosos y dignos ejemplos en su firme propósito de adorar a Yahweh en espíritu y en verdad. Otros miembros de este pequeño y selecto círculo que aguardaba la venida del Mesías eran José y María, Simeón y Ana, la fe de Zacarías y de Elizabeth. Su justicia era mayor que la de los escribas y fariseos, quienes hacían buenas obras para ser vistos de los hombres. Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Yahweh. Eran los nobles sucesores de héroes de la fe, tales como Noé, Abraham, Job, Daniel, cuya justicia el cielo aprobaba. En el tiempo de Zacarías y Elizabeth, esto significaba vivir en armonía con la ley moral y la ley de Moisés, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. Todos tienen necesidad de que alguien los libre de la muerte, el castigo por la desobediencia. El libertador no es otro sino el Hijo de Dios, pero Yahweh ordenó un sistema de sacrificios hasta que el Salvador viniera al mundo, impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas, es decir, hasta que el Mesías comenzara su ministerio sacerdotal. En otras palabras, Zacarías y Elizabeth tenían el propósito de obedecer a Yahweh. Buscaban la salvación por los medios que Yahweh había dispuesto, y como resultado eran contados como justos delante de Yahweh. Pero los dos no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. La gente del cercano Oriente siempre ha considerado que el no tener hijos es una gran aflicción. Los judíos a menudo consideraban que era un castigo divino por el pecado, como ocurre hoy con algunos pueblos orientales. Entre los judíos se consideraba que el no tener hijos era una razón aceptable para la poligamia y el concubinato, y se aceptaba como una base legal para el divorcio. Muchas personas que fueron escogidas antes de nacer para que cumplieran una gran tarea para Yahweh, nacieron a pesar de la edad o de la esterilidad de sus progenitores. Para los hombres, muchas cosas son imposibles, pero nada hay imposible para Yahweh. Muchas veces Yahweh induce a los hombres a que comprendan su propia debilidad, para que cuando llegue la liberación puedan apreciar el poder divino por su experiencia personal. En el caso de Elizabeth había una doble razón para no tener esperanza de hijos, pues a su esterilidad se sumaba la vejez. Como había muchos sacerdotes, no todos podían oficiar en un determinado periodo. Por lo tanto, se echaban suertes para determinar quién serviría cada mañana y cada tarde, según la tradición judía. La cuarta suerte determinaba quién tenía que quemar las partes del sacrificio en el altar y debía ser la parte final del servicio. Las suertes que se echaban en la mañana valían también para el servicio vespertino, pero se volvía a echar suertes para saber quién ofrecería el incienso.
Se consideraba que el ofrecimiento del incienso era la parte más sagrada y más importante de los servicios diarios de la mañana y la tarde. Estas horas de culto, en las cuales se sacrificaba un cordero como holocausto, eran las horas del sacrificio matutino y vespertino, o la hora del incienso. Estas eran horas de oración para todos los israelitas. Ya asistieran al servicio o estuvieran en su casa o aún en un país extranjero. Mientras subía el incienso del altar de oro, las oraciones de los israelitas ascendían con él hacia Yahweh, rogando por sí mismos y por su nación en diaria consagración. En este servicio el sacerdote oficiante imploraba el perdón de los pecados de Israel y rogaba por la venida del Mesías. El privilegio de oficiar en el altar de oro en favor de Israel era considerado como un alto honor, y Zacarías era, en todo sentido, digno de él. Este privilegio solía corresponder a cada sacerdote solo una vez en la vida, y era por lo tanto el momento culminante de su vida. Como regla general, ningún sacerdote podía oficiar en el altar más de una vez, y es posible que alguno de los sacerdotes nunca tuviera esta oportunidad. Apreciados oyentes, este tema continuará. Que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.